Estás escuchando Somos Imparables, un podcast social de Asprona. Hola, te damos la bienvenida un día más a Somos Imparables, un podcast de Asprona. Yo me llamo Irene Durá y llevo la comunicación de Asprona y hoy me acompañan Virginia Regal, trabajadora social. Buenos días. Inge Merino, socióloga. Buenos días. Y Frida, que está aprendiendo con nosotras a crear un podcast desde cero. Buenos días. El pasado 10 de octubre se celebró el Día de la Salud Mental bajo el lema Salud Mental y Trabajo. Este año se resaltó la importancia del trabajo decente para la salud mental según la OMS. Los entornos laborales deficientes, con discriminación o sobrecarga, son un riesgo significativo para la salud mental. Un 15% de los adultos en edad laboral padecen trastornos mentales, que son la segunda causa de bajas laborales prolongadas. Trastornos como depresión y ansiedad generan pérdidas anuales de productividad por $1 billón. En España, en 2023, hubo 600.814 bajas laborales por trastornos mentales, afectando más a sectores como la sanidad. Si nos centramos en el ámbito de la discapacidad, la discriminación salarial es un fenómeno creciente, pues las personas con discapacidad intelectual llegan a una brecha salarial de 12.083,40 euros, frente a las personas sin discapacidad, y las personas con trastornos mentales obtienen de media 9.177 euros menos. Se proponen medidas como flexibilización de horarios, políticas contra el acoso y promoción de entornos laborales inclusivos para mejorar la salud mental en el trabajo. Pues mira, Inge, para ver cómo nos afecta todo esto, hemos salido a la calle a preguntar al vecindario sobre este tema. Les escuchamos. ¿Qué haces cuando tienes malas rachas? ¿Realizas el autocuidado? El autocuidado, pues en principio sí procuro cuidarme a mí misma, utilizar las herramientas las que puedo poseer en ese momento, y ya pues cuando veo que no domino la situación, entonces ya recurro a un profesional. De normal utilizo sobre todo, pues como he ido a terapia en alguna ocasión, utilizo todas las herramientas que pues me han dado profesionales, y pues a día de hoy, cuando tengo malas rachas, recurro a ello para poder controlar mis emociones. Intentando pasar páginas, sea con el apoyo de la gente. Pues hago terapia. Hombre, cuidarse, sí, intenta uno pues tranquilizarse en algunas cosas y eso, buscar paz. Sí, a ver, lo que intentas es pues intentar relajarte, y si tienes una mala racha, pues analizar la situación para poder gestionar esa racha. ¿Hay alguna película, serie o libro que te ayuden en un mal día? O música, por ejemplo, también. Yo recurro más bien a la lectura. Me considero una lectora nata. Me gusta mucho la novela negra y lo compagino también con libros de historia. En fin, yo en la lectura encuentro mucho cobijo. Yo no veo ninguna película o serie específica sobre salud mental o tal. Veo películas o series que a mí me gustan y me llenan. Pues por ejemplo, me gustan mucho Crónicas Vampíricas y es lo que veo cuando tengo un mal día. Muchas veces necesito a lo mejor también así pues románticas, tal, tristes como para poder expresar un poco lo que siento, ya está, pero no son de ayuda como tal. Diría El Principito, la verdad. El Principito es como un libro hermoso que te enseña lecciones de vida, aunque sea para niños. En serio, hay un lado oscuro que te enseña bastante de la vida. Pues escucho música, escucho pop y rock. Grupos que me gustan de música, la verdad es que me quita bastante los malos rollos, dijéramos. Sí, a mí sí, en teoría también, lo que es la música en sí, escuchar música pues me va de un poco de todo lo que me rodea. ¿Alguna vez el trabajo te ha sobrepasado mentalmente? ¿Cómo lo has gestionado? ¿Tienes una relación sana con el trabajo? Bueno, yo actualmente me encuentro de baja. Es verdad que personalmente sí que he llegado a ese límite, bien falta de tiempo o exceso de trabajo, querer realizarlo bien. Y bueno, pues personalmente es una satisfacción, y aunque las personas, los directivos no te vean, pues es una manera también de estar bien, de realizar bien un trabajo.
a mí sí que me ha sobrepasado en muchas ocasiones, sobre todo pues eso, sobre la sobreexigencia que tenemos a lo mejor con nosotros mismos, pues que muchas veces tenemos un volumen de trabajo muy elevado y pues hay a veces que no sabemos gestionar esto y pues nos sobrepasa. Y si tengo una relación sana con el trabajo, sí, pero se podría mejorar seguro. Me ha pasado y sí, la verdad me ha costado bastante y lo mejor ha sido lavarme la cara o intentar respirar hondo. Alguna vez no la he tenido sana. Por mucho trabajo al final te repercute tanto en tu vida también social, dijéramos. Y de alguna manera, pues no lo has pasado el día como mejor has podido. Sí, según las circunstancias pues del trabajo y del momento, de la situación, pues claro, ya pues lo pasas mal o lo pasas menos mal, depende. ¿Crees que se podría mejorar la relación entre salud mental y trabajo a nivel general, a nivel sociedad? Yo creo que sí, se podría, sobre todo porque yo creo que muchas veces no se tiene en cuenta como a la persona individual y muchas veces pues todo el mundo no llegamos a lo mismo. Entonces el problema es que si todos tenemos que cumplir los mismos estándares, hay personas que quizá no llegan por cualquier tipo de razón y se frustran mucho. Entonces yo creo que a lo mejor pues trabajando por objetivos, tal vez, no lo sé, de alguna forma en la que tal vez nos centráramos en cada persona. Yo sobre este tema pienso que la sociedad en general debería de estar más concienciada de este tema, porque en muchas empresas, por experiencia propia, pues exigen a una personita que está con una discapacidad física, mental, de cualquier otro tipo, lo mismo que una persona que no lo está. Sí, se podría mejorar. Se podía mejorar y mucho, sobre todo implementándolo pues desde la educación primaria. Se podría hacer, porque falta hace conciliar lo que es salud mental con trabajos. Y bien, después de escucharles, vosotras, ¿cómo hacéis para lidiar con un mal día? Bueno, pues yo, por ejemplo, disfruto mucho yéndome a la montaña, cogiendo un libro o poniendo una serie que no tenga que pensar mucho y solo disfrutarla. Yo he de decir que hace ya un tiempo que he estado yendo a terapia, con lo cual intento prevenir y curarme en salud mental. Y en días de mucha ansiedad, mucho estrés, pues me voy a escalar, me voy a pasear con mi perra o cualquier actividad que me haga conectar un poco más con la naturaleza y evadirme. Ya, yo también voy a terapia, creo que es muy importante. Pero bueno, yo al final del día me siento bien leyendo algún libro con una trama predecible o alguna serie o película que me he visto mil veces, como Chicas Malas, Friends, Hilda, por ejemplo. Y como ya lo conozco, sé que me va a hacer sentir bien. O bueno, también salir a caminar, ver un atardecer, pues cosas así sencillas entre la vorágine del día a día, ¿no? Frida, ¿tú qué haces cuando tienes un mal día? Estar con mis gatos. Ay, sí, eso es muy bueno también, yo también lo hago. Los animales son terapia también. Centrándonos también un poco más en el tema de nuestro día a día, nuestro trabajo, yo como trabajadora social en Asprona nos encontramos que muchas de nuestras personas usuarias con discapacidad intelectual cada vez más presentan patologías mentales en su diagnóstico. Entonces, el número de personas con diagnóstico único de discapacidad intelectual en la actualidad es muy mínimo. Con lo cual también tenemos que tener en cuenta que estas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tienen menos habilidades para paliar, frenar y afrontar situaciones, conflictos que pueden derivar en problemas de salud mental. Pues mira, hemos podido charlar con Marta González, trabajadora social en un dispositivo de salud mental comunitaria que se encarga de atender a las personas con problemas de salud mental grave en su propio entorno y evitando su institucionalización. Frida le va a hacer unas preguntas. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentas en tu trabajo diario y cómo los superas? Pues la verdad es que es una pregunta que no me había hecho hasta ahora, pero si tuviera que quedarme con alguno es cuando conoces a una de las personas que van a ser atendidas por ti, encontrar la forma de tratar con ellas. Los problemas de salud mental siempre han sido un tema tabú en la actualidad, se van normalizando y a su vez parece que también han aumentado. Como profesional, ¿has detectado un incremento de patologías de este tipo? ¿Cuáles pueden ser sus causas?
A ver, es cierto que yo no tengo una experiencia de 20 años trabajando, entonces a nivel personal no he detectado un aumento, aunque sí que creo que lo hay, ¿no? Porque al final las redes sociales, el aislamiento, que cada vez estamos en una sociedad más individualizada, entonces todo eso sí que es cierto que considero que es un estresor y que cada vez hay más estresores que hacen que vayan aumentando. Yo no me lo he encontrado, pero sí que es cierto que lo que hemos podido comprobar es que la pandemia ha afectado muy negativamente a las personas con las que trabajamos. De hecho, muchos nos lo han dicho, ¿no? Que antes de la pandemia estaban mucho mejor, que tenían más autonomía en su día a día. Incluso a día de hoy nos encontramos arrastrando estas dificultades acarreadas y estamos trabajando un poco con algunas personas para recuperar esa pérdida de autonomía. ¿Hay un perfil más realizado? Nosotros en el servicio es verdad que tenemos personas de todas las edades con diferentes tipologías de trastorno mental o de problema de salud mental grave, pero sí que es cierto que hay unos factores que son determinantes, entre ellos la soledad, la pobreza, las situaciones de pobreza y marginalidad son bastante determinantes, y también el que es bastante notorio y que en las formaciones que hemos recibido últimamente también nos lo han confirmado, es el haber sufrido algún proceso de trauma, ya sea violencia de género, ya sean abusos en la infancia, ya sean dinámicas disruptivas en la familia. Todo eso, la verdad es que además cuando cuentan las historias de vida hay mochilas muy importantes. ¿Te encuentras con personas con discapacidad intelectual? Sí, de hecho, lo que te he dicho, no es un perfil, no todos nuestros usuarios o personas con las que trabajamos tienen discapacidad intelectual, porque sí que hay un perfil en el que existe esta comorbilidad de persona con trastorno mental grave y discapacidad intelectual. ¿Podrías compartir un ejemplo de cómo has ayudado a un paciente a mejorar su calidad de vida? Pues ejemplo en concreto no te puedo dar ejemplos concretos, pero sí que es verdad que hay gente que lleva sin salir de casa muchísimo tiempo, pues por ejemplo a raíz de la pandemia, y de quedar al principio en el domicilio, estamos consiguiendo ya quedar fuera del domicilio, darle a los paseos, gente que había perdido la autonomía, que más mayor, pues que ya no hacía la compra y se la tenían que llevar a casa. Estamos saliendo con estas personas a hacer la compra y que decían autónomamente qué quieren comprar y qué no. Luego también gente que estaba asistiendo a actividades en alguna asociación, ahora mismo se encuentran trabajando. Entonces, bueno, son pequeños logros de cada persona, pues que estamos consiguiendo poquito a poco. ¿Qué papel juegan la familia y la comunidad en el proceso de atención y seguimiento a estas personas? Pues es bastante determinante. De hecho, el hecho de que las personas atendidas que tienen un problema de salud mental grave puedan sentirse vinculadas con la comunidad y formar parte de un todo, que es lo que a todos nos gusta y con lo que todos nos sentimos identificados, es como una parte, es una receta social, ¿no? Existe la receta farmacológica, que también se da en salud mental, por los psiquiatras, por los psicólogos, pero luego la parte comunitaria, por ellos mismos dichos, está en que la pauta farmacológica es una parte, pero que sin lo social no hacemos nada, ¿no? Son como dos partes de un todo, y eso, la familia y la sociedad pueden ser un factor decisivo y súper facilitador, o por lo contrario puede ser lo que haga que vaya peor. ¿Cómo evaluar la efectividad de los recursos y programas disponibles para personas con problemas de salud mental en tu área? Pues creo que vamos por el buen camino, es decir, estos dispositivos comunitarios en el que yo me encuentro trabajando, pues que trabajamos en un entorno más próximo de la persona, entramos al domicilio siempre que quiera, pero bueno, en principio solemos hacerlo porque al final nos abren las puertas. Estar trabajando en estos dispositivos creo que es un paso adelante, que aquí pues en la Comunidad Valenciana se ha instalado hace relativamente poco, pero que por ejemplo en otras comunidades autónomas como Madrid o en otros países llevan instalado mucho tiempo y dan muy buenos resultados, y creo que son muy efectivos, pero sí que es verdad que creo que todavía son escasos. Entonces sí que creo que deberíamos seguir en esta dirección, que no fuera voluntario por parte de ciertas instituciones, sino que fuera de obligado cumplimiento, al igual que están los servicios sociales básicos. La puerta de entrada, pues creo que esto debería ser un básico también y que no fuera opcional. Y luego también creo que debería haber dispositivos mucho más amables con las personas que tienen problemas de salud mental grave cuando hay un periodo de crisis,
que requiere una hospitalización, pues en otros países, aquí en España también hay algunos proyectos más pioneros, pero en otros países hay una especie de casas de crisis que lo que hacen es que evitan la institucionalización, ¿no? Evitan la hospitalización de la persona y que pase pues, por un proceso muy amargo y muy dificultoso y que muchas veces no respeta los derechos más básicos. Y en estas casas es un proceso pues, más casero, ¿no? Hace que la persona se sienta más cercana en un hogar, que no sean las batas blancas de siempre, que están saturadas, que no pueden dar una atención más individualizada y creo que deberíamos ir en esa dirección. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a quien está escuchando y que pueden estar liados con problemas de salud mental y sea directamente o a través de ser querido? Decir lo que creo que nos cuesta a todos, tengamos problemas de salud mental o no, sea grave o no sea grave, pedir ayuda. Muchas veces creo que nos sentimos desbordados y pedir ayuda lo vemos como una derrota personal, pero no lo es realmente. Entonces, no sé, creo que ser capaz de pedir ayuda requiere mucha valentía. Como profesional del sector, ¿cómo te autoaccionas para cuidar tu propia salud mental? Pues mira, algo que sí que hacemos en el servicio es cuando salimos de la oficina que nos vamos a casa, apagamos móviles y al día siguiente atendemos todo lo que haya podido ocurrir en esas horas que no hemos estado disponibles y también teniendo la certeza de que las personas que atendemos saben perfectamente cuáles son los teléfonos o cuáles son los sitios a los que tienen que ir en caso de urgencia y sabiendo quién tiene qué recursos, familia, amigos, teléfonos, sabiendo que están cubiertos en ese sentido en caso de urgencia. Y luego, por otra parte, cuando han sido eventos más duros, pues por ejemplo, alguna vez falleció un usuario que era del servicio, volcándonos con las personas con las personas del equipo que lo llevaban, porque al final es un duelo también que hay que pasar y bueno, volcándonos con ellos y pues estando a lo que necesitaran también. Muchísimas gracias, Marta, por participar. Nos ha aclarado muchas cosas. Sí, gracias, Marta, porque la verdad creo que desconocemos mucho sobre este ámbito y da gusto saber que hay muchas personas que seguís apoyando y seguís luchando cada día por incluir, ¿no? Y visibilizar la salud mental en nuestra sociedad. El día 17 de octubre se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Este día se celebró por primera vez el 17 de octubre de 1987. Fue reconocido oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1992. Según Naciones Unidas, se estima que el 7% de la población mundial, unos 575 millones de personas, podría encontrarse en situación de pobreza extrema en 2030. Y según el indicador de Arope, el 26,5% de la población española, es decir, unos 12,7 millones de personas, están en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Está claro que la pobreza es un asunto urgente, pero dentro de la pobreza existe un mayor riesgo de sufrir algún delito de odio. Por cierto, Frida, ¿sabías cómo se llama el miedo a las personas pobres? Se llama aporofobia. No sabía. ¿Y cómo es la situación en España? Pues en España el 47% de las personas sin hogar han sufrido un incidente o delito de odio. Estos delitos de odio hacia las personas en situación de sinhogarismo consisten en una infracción penal, en el que el agresor expresa odio o discriminación hacia las personas en situación de pobreza, culpabilizándolas y castigándolas por su situación de vulnerabilidad. En el caso de las personas con discapacidad, ¿cuál es su situación respecto a la pobreza? Hemos podido hablar con Juan Molpeceres, abogado y director del Casal de la Pau. Y Frida tiene unas preguntas para él. ¿Qué conexión ves entre la pobreza y los delitos de odio? Yo entiendo que hay una conexión clara entre delitos de odio y pobreza. Parece que nadie odia al pobre, pero en realidad existe mucho prejuicio. Normalmente para los delitos de odio hay un componente racial, en ocasiones también respecto a la orientación sexual, pero muchas veces, sobre todo cuando se da este componente racial, va aparejado a la pobreza. Respecto a la pobreza, yo creo que no se materializa siempre en un delito de odio, pero sí muchas veces en delitos de coacciones, amenazas o contra la integridad moral. Desde tu experiencia como abogado, ¿cómo se maneja el tema de la pobreza en caso de delito de odio?
Mi experiencia es que se ignora. Judicialmente no se tiene en cuenta la pobreza con respecto a los delitos de odio de forma general y no se suele contemplar. Se suele centrar en parámetros más evidentes y desde la perspectiva judicial cuesta mucho ver que la pobreza es un estigma que influye en los delitos de odio. ¿Qué papel crees que juega la política pública en prevenir delitos de odio en zonas con pobreza? En mi opinión, las políticas públicas tendrían un papel muy destacado, pero yo creo que no está en la agenda política el tener en cuenta la pobreza para evitar delitos de odio. ¿Qué mensaje le diría a la gente sobre la importancia de abordar la pobreza para combatir los delitos de odio? Yo creo que es fundamental en estos casos la concienciación. Hay que evitar comentarios, hay que evitar partir de estereotipos, porque todas estas situaciones generan un caldo de cultivo muy apropiado para generar delitos de odio. Mi experiencia como abogado es que la mayoría de los delitos de odio parten del desconocimiento de un sector de la sociedad hacia ese colectivo y en concreto hacia estos colectivos más pobres o desfavorecidos. Muchas gracias por tu participación, Juan. También hemos podido hablar con Igualat acerca de los delitos de odio. Inge tiene unas preguntas para ellos. Dado que su servicio abarca todos los tipos de delitos de odio, ¿cómo abordan específicamente los relacionados con la pobreza y la exclusión social? Desde el servicio Igualat informamos y asesoramos sobre prácticamente todos los tipos de discriminación y posibles delitos de odio, porque es el servicio de la Comunidad Valenciana que atiende a la mayoría de los colectivos históricamente vulnerabilizados y protegidos por la Estrategia Valenciana de Igualdad de Trato y No Discriminación 2019-2024 y por la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, incluidos los delitos específicos que surgen como resultado de la pobreza y la exclusión social. Para estos casos, aplicamos un enfoque especializado que permite identificar las particularidades de las personas víctimas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica. Al momento de valorar un posible asesoramiento por parte de Igualat, se presta especial atención a la interseccionalidad de los factores, como el desempleo, la falta de acceso a la vivienda y la marginación social, que pueden agravar la discriminación hacia las personas en situación de pobreza y o sin hogarismo. Cabe enfatizar que los delitos de odio por motivos socioeconómicos son menos visibles, pero no menos dañinos, por lo que desde el servicio Igualat nos formamos continuamente para distinguir las dinámicas de exclusión y pobreza que subyacen en este tipo de incidentes y reportar así por medio de los informes que emitimos anualmente. ¿Qué barreras específicas enfrentan las personas en situación de pobreza o exclusión social al intentar denunciar un delito de odio? Normalmente las personas que viven en pobreza o están en situación de exclusión social enfrentan un montón de barreras a la hora de denunciar algún delito de odio. Estos pueden ser, por ejemplo, la desconfianza en las instituciones, debido a experiencias pasadas de discriminación o maltrato institucional. Estas personas a menudo desconfían de los sistemas de justicia y de seguridad. También la falta de acceso a recursos. En muchos casos, las víctimas no cuentan con los medios para desplazarse o para acceder a la información necesaria sobre cómo denunciar. A menudo también desconocen sus derechos e incluso no pueden costear el apoyo legal. La estigmatización de las personas en situación de pobreza pueden temer ser también juzgadas o culpabilizadas, tanto por las autoridades como por su entorno, lo que le desmotiva a denunciar. Las barreras administrativas o burocráticas. Son procesos de denuncia que pueden ser largos y complejos, lo que desanima a aquellas personas que ya enfrentan desafíos para cubrir las necesidades básicas del día a día. O, por último, miedo a las represalias. Las personas se encuentran en entornos más vulnerables y pueden temer represalias de sus agresores o por su comunidad. ¿Qué tipo de apoyo y seguimiento ofrecen a las víctimas de delitos de odio relacionados con la pobreza? El servicio Igualat ofrece información y asesoramiento en materia de discriminación, también a las víctimas de discriminación y o delitos de odio vinculados a la pobreza y la exclusión social. Entre las acciones específicas que se llevan a cabo, destacamos primer asesoramiento e información gratuita sobre procedimientos para interponer una denuncia. Se ofrece asesoría jurídica especializada en igualdad de trato y no discriminación para ayudar a las víctimas a presentar denuncias y seguir el proceso correspondiente
con seguimiento de la evolución de la situación. Derivación a recursos de acompañamiento presencial en la Comunidad Valenciana. Facilitamos la conexión de las víctimas con entidades del tejido social de la Comunidad Valenciana en función de las necesidades individuales. Monitoreo y seguimiento continuo. Nos aseguramos de realizar un seguimiento para verificar que la persona reciba el apoyo adecuado durante todo el proceso, manteniendo contacto regular y ajustando la asistencia según sea necesario. Desde el servicio público, ¿qué acciones preventivas o de sensibilización social están llevando a cabo para combatir los delitos de odio vinculados a la pobreza y la exclusión social? Combatir los delitos de odio relacionados con la pobreza y la exclusión social, estamos llevando a cabo una serie de acciones preventivas y de sensibilización social que incluyen, entre otros, las publicaciones permanentes a través de nuestras redes sociales y por medio de la publicidad del servicio. Las publicaciones en nuestras redes fomentan el respeto hacia las personas en situación de pobreza, procurando que se informe sobre las consecuencias de los delitos de odio. También tenemos programas formativos dirigidos a ciclos de formación profesional de los institutos de la Comunidad Valenciana. En estos desarrollamos talleres educativos en escuelas, centros comunitarios y espacios públicos que promueven la empatía y enseñan sobre los efectos dañinos de la discriminación por motivos de pobreza. También tenemos la colaboración continua con las entidades del tercer sector, con los ayuntamientos, las mancomunidades y las oficinas MAGEAS de la Comunidad Valenciana. Estas alianzas permiten una mayor rapidez y eficiencia en la respuesta de los incidentes. Por último, tenemos la formación para el personal funcionariado público. Proporcionamos capacitación continua al personal de los servicios públicos para que puedan identificar y abordar correctamente los casos de discriminación y posibles delitos de odio basados en la pobreza. Cada libro, cada volumen que ves aquí tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Le dice Isaac Montfort a Daniel Sempere en La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Una oda a los libros y a los sitios donde estos se refugian y donde nosotros mismos podemos encontrar un refugio. Lo más parecido que podemos encontrar cerca son las bibliotecas. El 24 de octubre se celebra el Día de las Bibliotecas, este año bajo el lema Por un futuro sostenible. Las bibliotecas son una de las instituciones más democráticas que existen, donde cualquier persona puede acceder a la cultura, ya que, y más en la actualidad, no cualquier persona puede adquirir un libro que puede costar unos 22 euros. Pero, ¿son las bibliotecas accesibles para todo el mundo por igual? Hemos contactado con Dolors López, de la Biblioteca de Llíria, ganadora del mejor proyecto en 2019 con Biblioteca Fàcil, para que nos cuente un poco más sobre él. Hola Dolors, ¿pots explicar-nos en què consisteix el projecte Biblioteca Fàcil? Biblioteca Fàcil és un conjunt d'activitats que tenen com a finalitats que els col·lectius als que van dirigit desenvolupen les seues capacitats d'autonomia personal e integren la biblioteca com part de la seva vida. Volem que la biblioteca sea valorada com un lugar de referència, segur, agradable i enriquidor. Estos objectius els aconseguim utilitzant la lectura i els espacis bibliotecaris com a ferramentes d'inclusió, perquè pensem que les biblioteques públiques poden canviar i millorar la vida de les persones. Pensem que la biblioteca pública és una de les institucions més democràtiques que existeixen perquè garantissa de forma universal l'accés a la informació, la gratuïtat dels seus serveis per a tots els perfils d'usuaris. És una ferramenta blanca de transformació de les comunitats. Dins d'esta filosofia és el projecte Biblioteca Fàcil. Com va sorgir aquest projecte? Amb quina necessitat? És una activitat que hem clos i ha sigut degut a l'evolució dels clubs de lectura. Els clubs de lectura començarem a comprar llibres que tenim una bona col·lecció i també per a préstec de clubs de lectura els llibres de lectura fàcil que editen les distintes editorials, però també començarem a pensar que a lo millor ells, a banda de que llisquen l'objectiu d'aquests clubs, és que ells se respeten en la lectura, en l'escolta, que se senten escoltats, que poden expressar les seues emocions a través del diàleg quan parlen dels llibres i dels personatges.
pues pensàrem que podia ser una bona idea adaptar textos de la nostra col·lecció local, per exemple, pues, de llibres de festes, d'alguns llibres que, per exemple, de la Fàbrica de Ríos, que conta històries del passat de Llíria, i entonces triarem textos en els que ells, per exemple, sobretot el taller de memòria i Alzheimer, havien tingut protagonisme. Pues, per exemple, dones que havien treballat en la Fàbrica de Ríos o que havien participat en alguna festa. Entonces, el personal de la biblioteca adapta, agafa el text i en la metodologia de la lectura fàcil adapta el text a este tipo de lectura. Què volíem aconseguir? Pues a través d'estos textos crear una proximitat, que ells senten pues, que ells participaren en aquesta festa o treballaren en aquesta fàbrica. D'aquesta forma se crea apego a lo que està llegint, se liberen emocions perquè parlen de coses que ells han viscut i al mateix temps ells visibilitzen i se interioritzen de que formen part d'una comunitat, que en aquest cas és Llíria, de la seva història, i creen apego i creen arrel i estan integrats. Això està funcionant molt bé i anem a seguir per aquest camí. Quines activitats feu? Cada grup té activitats, alguns són comuns i uns altres són, cada grup té unes activitats. Per exemple, l'activitat de clubs de lectura inclusius, tots aquests grups tenen el seu club de lectura. Visites setmanals a la biblioteca. Els ha servit a ells per a guanyar independència, normalitzar la biblioteca com algo que perteneix a la seva vida. Una altra activitat, i és l'última que hem incorporat fa 3 o 4 anys, és el taller de pensament lliure. ¿Creus que és important que este tipus de projectes sorgisquen? Sí, claro, naturalment penso que és important que sorgisquen este tipus de projectes. Al fin i al cabo, l'únic que nosaltres fem des de la biblioteca pública és donar a tots els perfils d'usuari, i este projecte el que treballa és un tipus d'usuari concret, que són persones en discapacitats físiques o intel·lectuals o que hagin tingut algun problema de salut mental. El que fem és donar-les accés significatiu a la informació, és a dir, donar-les ferramentes que a lo llarg de la vida es donen independència, els ajuden a prendre decisions segures i independents i, en definitiva, els ajuden a ser més feliços, que és el que tots volem. Com ha evolucionat el projecte fins al dia d'avui? En principi, començarem com una proposta del Centre Ocupacional El Prat, manifestant la seva voluntat de vindre a la biblioteca i es començaren a vindre en el 2004 o en el 2005. Aleshores, ells venien, esperem el carnet, utilitzaven tots els servicis de la biblioteca, s'integraven en la gent que estava allí, i a partir d'ahí nosaltres començarem a pensar que és com estava beneficiant simplement assistir d'una forma periòdica a una institució i a una infraestructura bibliotecària i als serveis que es podia donar la biblioteca a aquestes persones. Començarem a parlar, també a parlar en els monitors, i a poc pensarem que algo més tenien que fer en ells, no? Entonces, sorgí la idea, clubs de lectura inclusius. Ampliarem l'espectre, perquè al principi venia al Prat, després es començarem també en els tallers de memòria i d'Alzheimer. Després, l'associació Pentagrama també manifesta la voluntat de que a ells els agradaria participar. Entonces, aleshores teníem les visites a la biblioteca i després els clubs de lectura, però una cosa no lleva a l'altra, o sigui, activitat que s'incorpora arrastra l'altra, o sigui, que les activitats se fan simultàniament. Vale? Un antes i un després va ser quan la Fundació Biblioteca Social ens donà un premi reconegut a nivell nacional en el 2018, que se llama Biblioteca i Compromiso Social. Ens fem un vídeo, això tinguem molta visibilitat en tot el col·lectiu bibliotecari i en tot el que és el tercer sector. I en el tercer sector, pues això, a ells també vingueren de Barcelona a donar-nos el premi, farem una festa, ells també
els participants es feien partícip que el premi era d'ells. La gent els felicitava i ens felicitava per el carrer. Va ser una alegria per a tots i ells se sentien també com molt partícips de lo que s'estava fent en la biblioteca. Després, el premi, després d'això, continuarem, incrementarem la freqüència dels clubs de lectura perquè la monitora digué que ella veia que es feia falta més freqüència. Augmentarem la freqüència i l'últim és que incorporarem el taller de pensament lliure. O sigui, ara estem fent aquestes activitats simultàniament en el temps. O sigui, visites a la biblioteca, els clubs de lectura inclusius i el taller de pensament lliure. Moltes gràcies, Dolors. És un projecte molt interessant. Gracias a Marta González, Juan Molpeceres, Servei Igualat y Dolors López por vuestra participación y aportación profesional. Y gracias a ti por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Adeu. Chao, chao. Este podcast es sin ánimo de lucro y está apoyado por la 11ª convocatoria Fundación Bancaja CaixaBank Capaces, las naves Valencia, Valencia Innovation Capital y la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Síguenos en todas nuestras redes sociales @AspronaValencia para no perderte ninguna novedad o visita nuestra página web asprona.es.